Hola, muy buenas tardes. En esta ocasión queremos revisar como lo he hecho hoy en clase de seminario en didáctica de la aritmética. Revisamos el programa del curso y vimos de que los números racionales era uno de los conjuntos al que hay que pensar mucho su enseñanza. Entonces queremos dentro de nuestro repositorio acá para el desarrollo del pensamiento variacional siempre irlo mejorando. Entonces, a partir de lo que se discutió hoy, yo me voy, por ejemplo, a las clases en la que se enseña cómo medir el mundo con los números reales. Entonces, en esta unidad sobre cómo medir está la unidad de los naturales, lo de los enteros, los racionales y los irracionales. En los racionales, entonces damos una enseñanza de los números racionales como el conjunto de los cocientes de enteros, y otro el de los números racionales como desde su representación decimal. Esta representación decimal tiene sentido en el sistema decimal. La representación fraccionaria ya tiene sentido general, independiente del sistema numérico, el sistema numérico posicional que elijas. Entonces aquí, bueno, entonces en esta los fraccionarios vamos a meter este cuaderno y para los decimales, entonces abrimos aquí el cuaderno para poner de nuestro trabajo en enseñanza, pues el cuaderno de evaluación y de enseñanza, el modelo general para todas las clases que hemos consolidado gracias a la discusión con los estudiantes. Entonces aquí, entonces para ponemos de que este es para la enseñanza de los decimales infinitos o infinitos periódicos, es decir, los racionales desde el punto de vista del sistema numérico posicional decimal. Entonces aquí ponemos los números racionales desde el punto de vista decimal. Entonces los números racionales desde el punto de vista de su representación decimal, de la representación decimal. Bueno, entonces lo copiamos para dejarlo también así, llamar a la parte al cuaderno asociado de evaluación, control C, y le ponemos, organizamos aquí. Entonces aquí control V, y aquí entonces ya ponemos el título a este cuaderno. Entonces aquí le damos título, entonces el número, el conjunto de los números racionales desde el punto de vista de su representación decimal. Entonces en el que uno define a los racionales como aquellos de representación decimal finita o infinita, repetitiva o periódica. Entonces aquí le ponemos, después del componente histórico epistemológico, entonces el título de la clase, también acá, control V, y le llenamos también el componente histórico epistemológico a esta partecita. Y vimos hoy que es muy importante dejarlo listo. Entonces, bueno, pues con ChatGPT le podemos pedir que para el caso de la representación decimal de los números racionales me dé elementos históricos y epistemológicos. Entonces aquí para la enseñanza de los racionales desde este punto de vista. Entonces, miremos, entonces le digo dame elementos históricos y epistemológicos para la enseñanza de los números racionales desde
el punto de vista de su representación decimal. Entonces uno le puede como aclarar, es decir, dame elementos históricos y epistemológicos para la enseñanza de los números de representación decimal finita o infinita periódica. Bueno, entonces ahí ya él nos da esa partecita y la pregunta también la consignamos dentro de la teoría, así como se la hicimos a la inteligencia artificial y la referenciamos a la inteligencia artificial ChatGPT, y además para hablar de representaciones y conversiones entre ellas referenciamos a Raymond Duval desde la psicología cognitiva. Entonces aquí escuchamos y copiamos. Entonces aquí ya tenemos el componente histórico epistemológico y la pregunta que se le hizo. La enseñanza de los números racionales desde el punto de vista de su representación decimal tiene una rica historia y fundamentos epistemológicos que pueden enriquecer el proceso educativo. A continuación, se presentan elementos históricos y epistemológicos relevantes. Elementos históricos. 1. Antigüedad y civilizaciones antiguas. Los egipcios y babilonios ya trabajaban con fracciones en sus cálculos cotidianos y astronómicos. Aunque no utilizaban el sistema decimal tal como lo conocemos, su trabajo con fracciones sentó las bases para el desarrollo posterior de la aritmética de los números racionales. Matemáticos griegos. Euclides, en su obra Elementos, trató extensamente sobre las proporciones y los números racionales, aunque sin una representación decimal explícita. Su trabajo influenció la comprensión de las relaciones numéricas y las propiedades de los números racionales. 3. Edad Media y el Renacimiento. La aparición del sistema decimal en la obra de matemáticos como Simon Stevin, 1548, 1620, revolucionó la representación de los números racionales. En su obra De Tiende, 1585, Stevin introdujo la notación decimal y mostró cómo las fracciones podían representarse como números decimales, facilitando los cálculos. 4. Desarrollo de la notación decimal. La adopción del sistema decimal en Europa fue lenta pero transformadora. La notación decimal se volvió más común en los siglos XVII y XVIII, permitiendo una mayor precisión en cálculos científicos y comerciales. Elementos epistemológicos. 1. Definición de números racionales. Desde un punto de vista epistemológico, es crucial comprender que un número racional es aquel que puede expresarse como el cociente de dos enteros, frac, con b, nec 0. Esta definición implica que su representación decimal es finita o infinita periódica. 2. Representación decimal finita. Un número racional tiene una representación decimal finita si, y solo si, el denominador, en su forma irreducible, es un producto de potencias de 2 y 5. Por ejemplo, frac 1, 2 que es 0.5 y frac 8 que es 5. 3. Representación decimal infinita periódica. Cualquier número racional que no tenga una representación decimal finita tendrá una representación decimal periódica. Esto significa que después de un cierto punto, una secuencia de dígitos se repetirá indefinidamente. Por ejemplo, frac 1,3 igual a 0.3333 y frac 2,7 0.28574275 4. Teorema fundamental de los números racionales. La comprensión de que todos los números racionales tienen una representación decimal finita o periódica es fundamental en la enseñanza. Este teorema establece una conexión directa entre las fracciones y sus expansiones decimales. 5. Conversión entre representaciones. Es importante enseñar a los estudiantes cómo convertir una fracción a su forma decimal y viceversa. Esta habilidad refuerza la comprensión de la equivalencia entre diferentes representaciones de los números racionales. 6. Relevancia en la vida cotidiana.
Los números racionales y sus representaciones decimales son esenciales en la vida diaria, desde el uso de dinero hasta las mediciones y el análisis de datos. Esta relevancia práctica puede motivar a los estudiantes y ayudarles a ver la utilidad de lo que están aprendiendo. Estrategias pedagógicas. 1. Exploración histórica. Integrar historias sobre cómo se desarrolló la notación decimal y su impacto en la matemática y la ciencia puede hacer que el aprendizaje sea más interesante y relevante para los estudiantes. 2. Uso de tecnología. Herramientas digitales y calculadoras pueden ayudar a los estudiantes a visualizar las expansiones decimales de fracciones y a comprender la periodicidad de los decimales. Problemas contextualizados. Plantear problemas prácticos que requieran la conversión entre fracciones y decimales puede ayudar a los estudiantes a ver la aplicabilidad de estos conceptos. 4. Visualización y juegos. Utilizar gráficos, diagramas y juegos educativos que refuercen la idea de periodicidad y la conversión entre representaciones puede ser efectivo para el aprendizaje. En resumen, la enseñanza de los números racionales desde la perspectiva de su representación decimal puede beneficiarse de un enfoque histórico y epistemológico que conecte la teoría matemática con su desarrollo histórico y aplicaciones prácticas. Muy bien, y así nos queda también entonces unos elementos históricos y epistemológicos para la enseñanza de los números racionales, ya desde su representación fraccionaria o desde su representación decimal. Ya siempre vamos a poner siempre ejemplos ilustrativos, ejercicios de entrenamiento y siempre un cuaderno de evaluación asociado en el que se le evalúa al estudiante el que haya adquirido las capacidades y los conceptos alrededor, en este caso, de los números racionales. Y se llama que siempre estemos trabajando en ellos, en esos cuadernos, porque siempre se nos envía asociado a los videos también. Muchas gracias.